Al fin y al cabo aquí entonces lo que hace Marx es criticar a Hegel porque da cuenta de una sola y única forma de racionalidad, ¿no?, que existe. Y Marx al fin y al cabo trasciende a Hegel precisamente para plantear una racionalidad de la vida que no es precisamente la racionalidad que nos vende la modernidad y a su vez no es el Marx de este tipo de racionalidad cosificante que nos han vendido hasta ahora. Exacto, aquí hay algo interesante porque, a ver, ¿por qué Hegel produce la lógica que produce? O sea, él, digamos, no hay nada perverso, ¿no?, ahí atrás, sino que más bien él vive una realidad moderna. Y además hay que ver en qué siglo vive. O sea, en un siglo en el cual el capitalismo está pujante, ¿no? O sea, la revolución industrial, o sea, hace soñar a toda la juventud el hecho de que ahora podemos masificar la producción de las mercancías y poder satisfacer necesidades humanas. Entonces, hay como toda una Tú lo visión decías en muy alguna positiva. conferencia, todos ahora, como hay una gran producción de abrigos, ahora nadie tendrá frío, todos tendremos abrigo, y no era así. Exactamente, ¿no? Entonces, hay este sueño de que la modernidad pueda satisfacer todos los deseos de la humanidad. Entonces, Hegel dice, estoy viviendo esta época, ¿no? O sea, del gran boom de la racionalidad, donde ahora sí nos vamos a poner todos de acuerdo porque vamos a partir del mismo principio. Entonces, él es muy positivo, ¿no?, en este sentido, o sea, porque muy optimista más bien, muy optimista porque ve como todo el lado bueno. Entonces, él cuando se da cuenta de esto dice, bueno, estoy en un momento, o sea, de la historia fundamental, porque además estoy llegando a la sistematización de todo eso, mostrando que la racionalidad moderna es la racionalidad humana más desarrollada, ¿no? Entonces, hay que ver siempre desde dónde uno piensa. Entonces, él está pensando desde ese momento, desde ese lugar. Entonces, eso es lo que le aparece. Marx está viendo ya todas las contradicciones, ¿no? Se está viendo la lucha de los obreros, que no se satisfacen las necesidades humanas, que hay gente muriendo dentro de los talleres, por exceso de trabajo, por los contaminantes. O sea, él ya empieza a ver todas las grandes contradicciones que contiene el capital y se da cuenta de cómo es que se ha invertido todo. O sea, no llega esa promesa. Y entonces dice, no llega esa promesa porque en realidad ahora lo que se propone este modo de producción es producir un aumento de la tasa de ganancia, no es reproducir la vida. E incluso, o sea, si nosotros vamos a la obra de Hegel, ya podemos ver el fetichismo ahí. ¿Por qué? Porque él dice, o sea, digamos, estoy llegando como a este lugar, ¿no?, de autoconciencia de la razón, y más bien me doy cuenta que estoy llegando como al ojo de Dios, en donde el ser humano es una mediación para que Dios se reconozca. Entonces, ahí ya empieza la cosificación del ser humano. O sea, el Correcto. ser humano no vale por sí mismo. Y fíjate, en la tesis que hice, en la tesis de maestría, eso fue como para mí algo que me pareció sumamente interesante de Rosenzweig, porque él le toca vivir la Primera Guerra Mundial y él era un hegeliano, pero así ultra, ¿no? O sea, él incluso siendo judío decía, me voy a convertir al cristianismo porque Hegel tiene razón, o sea, hay que más bien empujar para que el espíritu absoluto se realice. Y cuando va a la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de de lo que significa el individuo para la modernidad. Y el individuo es avasallado, o sea, es avasallado en las grandes decisiones que toman las potencias, que deciden sobre los destinos de la gente, de los singulares, y que no les importa. Entonces ahí él se da cuenta de eso y dice, pero es que Hegel tenía razón, pero de un modo monstruoso, ¿no? O sea, es horrible que tenga razón, porque el ser humano no tiene ningún valor aquí. Pero entonces él dice, todo se ha invertido.
O sea, para Hegel lo que más vale es el pensamiento del pensamiento, y ahí la vida queda como un momento de mediación. O sea, incluso vivimos no para vivir, vivimos para pensar y para reconocer digamos, a Dios cómo se reproduce a través de nosotros. Entonces ahí, digamos, la vida de Dios es pensamiento, o sea, ya no tiene nada que ver con la vida concreta del ser humano, ¿no? Entonces, Rosenzweig dice, pues yo, digamos, me revelo ante todo eso, y si yo me callo, dice, se calla toda la filosofía, ¿no? Porque el ser humano en realidad está a la base, y tenemos que empezar como a pensar desde ahí. Él decía, con los pies en la tierra y con nombres y apellidos. Así hay que pensar. Es una manera de pensar como muy concreta. Yo diría también situada en su lugar, en su contexto, ¿no? Geopolítico, histórico, cultural. Y entonces te aparece el ser humano real. Si no, te aparece solo como un número y al final, pues el número será consumido en la guerra, ¿no? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.